Now, take my advice as your brother. Don't put your own interpretation on anything. You just go on and live a good Christian life. Because you'll only wind yourself away from the real thing when you do it. See? You'll only wind your way away from the thing. Ahora, tomen mi consejo como su hermano. No le pongan sus propias interpretaciones a ninguna cosa. Sigan adelante y vivan una buena vida cristiana. Porque al hacer eso solamente se estarán desviando de la cosa genuina. Únicamente se irá desviando del asunto. And all of you are conscious and knows that there's something mysterious happening. And it is happening. And I know what it is. Now, I'm not saying that. It's the grace of God that lets me know that what it is. It's something that's tremendous. Y todos están conscientes y saben que algo misterioso está sucediendo. Está sucediendo y yo sé lo que es. Ahora, yo no estoy simplemente diciendo eso. Es solo la gracia de Dios que me permite saber lo que es. Es algo que es tremendo. And it's gone right now, and there's not a way in the world for you to see it. And it's, but so help me with this Bible in my hand. I know what it is. It's been told you before, so just don't try to put any interpretation, but just believe me as your brother. See, we're living in a great hour. Y ahora se ha ido, y no hay ninguna manera en el mundo para que ustedes lo vean. Pero con esta Biblia en mis manos, yo sé lo que es. Les ha sido dicho antes, así que no le pongan ninguna interpretación, sino solamente créanme como su hermano. ¿Ven? Estamos viviendo en una gran hora. Amen. We're living in a time where you just be real humble, be a Christian, and try to live for God and live honest with your fellow man, and love those who don't love you. Don't try to make any deceit. You only make it a mysterious something and mess the real program of God up. Right. Estamos viviendo en un tiempo cuando ustedes únicamente sean muy humildes, sean cristianos y hagan el esfuerzo de vivir para Dios y vivan honestamente con sus semejantes y amen a los que no los aman a ustedes. No traten de hacer ninguna. Ven, ustedes al hacer eso solamente lo hacen algo muy misterioso y echan a perder el verdadero programa de Dios. ¿Ven? Yesterday afternoon something happened in my room and I'll never be able to leave it, you see. And so and about 2 weeks ago something happened. I'll never be able, as long as I live on this earth, I'll never be able to get away from it, see. Ayer en la tarde algo sucedió en mi cuarto que nunca podré olvidar, ¿ven ustedes? Y entonces y hace como 2 semanas algo sucedió que nunca podré, mientras yo viva sobre esta tierra, nunca podré apartarme de ello, ¿ven? And but the church, you're not supposed to know these things, so don't put no interpretation to anything, see? You just go ahead and just remember what you're told, live a Christian life, go to your church. Y así que, pero si la iglesia aquí no debe saber estas cosas, así que no interpreten ninguna cosa, ¿ven? Sigan adelante y acuérdense de lo que se les ha dicho. Vivan una vida cristiana. Asistan a su iglesia. Be a real light wherever you are, and just burn for Christ, and tell the people that how you love Him, and just let your testimony be with love all the time with the people. See? Y sean verdaderas lumbreras donde quiera que se encuentren. Y ardan para Cristo y díganle a la gente cuánto lo aman y que su testimonio siempre sea con amor ante la gente. ¿Ven? Because if you don't, you twist yourself out into something there, and then you're off the beaten track. See, every time you've tried to do it, you've done that. See? So just don't try to make no interpretation. Porque si no es así, se hallarán todos enredados en algo. Y entonces estarán fuera del camino principal. ¿Ven? Cada vez que han tratado de hacerlo, han hecho eso. ¿Ven? Así que no traten de manufacturar interpretaciones. And especially tonight, when that seal becomes up in front of you. See? Just don't try to interpret it. You just go ahead and just be humble and go right on with the same plain message. Y especialmente esta noche, cuando ese sello sea presentado ante ustedes. ¿Ven? No traten de interpretarlo. Sigan adelante y sean humildes. Y sigan adelante con el mismo mensaje sencillo. Now you say, Brother Branham, is that we being
the Church of the Living God, shouldn't we? Well, as I was trying, look here. I want to say, well, why can't I? I ought to have, no. I don't. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, es ese, siendo nosotros la iglesia del Dios viviente, no deberíamos, pues, como yo estaba tratando. Fíjense aquí, quiero decir, dicen, pues, ¿por qué yo no puedo? Yo debería tener. No, no. Remember, I'm saying this for your good. See, I'm saying this so that you'll understand. If you believe me, now listen to what I tell you. See? Recuerden, estoy diciendo esto para su propio bien, ¿ven? Lo estoy diciendo para que entiendan. Ahora, si me creen, escuchen lo que les digo, ¿ven? Now here. Now here's a post. And we'll call that a listening post. See? And in it's got radio. See? And there's warnings and things can be done. Like a sword in your hand, see? It can pick from the evil or pick from only as it gets its message. See? Ahora aquí hay un poste y digamos que es un poste para escuchar. Y en él tiene un radio. Y hay advertencias y cosas que se pueden hacer. Como una espada en la mano, ¿ven? Puedes sacar de lo malo u otra cosa. Y solo a medida que recibe es que obtiene su mensaje. ¿Ven? Now, for instance, to the ordinary man, there's been so much cults and clans rise up over little outpourings of the Spirit until people gets all worked up in a bunch of stuff, go out and start another little move and think. See, you don't want to do that now. See, now just remember, just stay the way you are. Pero ahora, por ejemplo, al hombre común, han habido tantas sectas y grupos que se han levantado por causa de los derramamientos del Espíritu, al grado que la gente se alborota y tantas cosas más. Salen y comienzan otro grupo, ustedes saben, y demás. Ahora, no deben hacer eso, ¿ven? Ahora recuerden, quédense así como están. And you say, well, the Lord no, just be careful. Y usted dirá, bueno, el Señor me No, tenga cuidado. Look here, let me show you something. See? Did you know there's 10,000s of voices in this room right now? Yeah. Literally voices of people that's coming through the electronic waves of radio. Ahora, fíjense, déjenme mostrarles algo. ¿Ven? ¿Sabían ustedes que hay miles y miles de voces en este auditorio en este mismo instante? Son voces literales, de gente que pasan por aquí por medio de las ondas electrónicas de la radio. Why don't you hear them? They're voices. Is that right? Right. They're waving right through here now. There's people's forms and bodies moving right through this room now. Right. Hallelujah. Is that right? Hey, right. Well, why don't you see them? ¿Por qué no se oyen? Son voces. ¿Es correcto eso? Están pasando por aquí ahora mismo. Pues hay gente, formas y cuerpos que están pasando por este auditorio ahora mismo. ¿Es correcto eso? Entonces, ¿por qué no se pueden ver? They're here. Right. Actual voices, like my voice. That's right. Well, why don't you hear it? See, it's got to strike something first That's right. to reveal it. That's right. See? Now you understand? Están aquí. Voces reales, como la mía. Entonces, ¿por qué no las pueden oír? ¿Ven? Primero tienen que dar en algo que las revele. ¿Ven? ¿Entienden ahora? I just don't interpret nothing. If God wants you anything, He'll send it to you. See? So just be real solid now. Hold still. Something has happened. And now, just be real. You understand what I mean, don't you? Ahora no vayan a interpretar nada. Si Dios quiere que ustedes sepan algo, Él se los enviará, ¿ven?
Así que ahora estén muy firmes. Quédense quietos. Algo ha sucedido. Y ahora sean verdaderamente... Ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no es así? And just don't try to make yourself odd to be a Christian because you take yourself away from God. And if you can understand it, this is that third pull. You should have caught that the other day. Y no trate de hacerse raro para ser un cristiano, porque usted se puede alejar de Dios